favorito para mí, puesto que decían que en 2 meses el gobierno debería tener un plan detallado sobre recursos humanos para el futuro y debería tener una revisión por especialidad, por región, sobre los posibles desarrollos, y tardaron un año en lanzar el informe y no 2 meses. Y después de lanzarlo, en vez de ser un objetivo, se convertía en una cosa que está en curso. Con lo cual, ¿qué significa eso? Bueno, significa que ya no importa a la gente y lo que hacemos es anotar una crucecita en el memorándum como misión cumplida. Y después tenemos alguna cosa que es muy concreta de la situación de Portugal. Teníamos un sistema sobre datos de ocupación. Y esto... Tenemos un sistema de seguros basado en un sistema que llamaba subsistencia, pero todo eso se desmontó. Y los del sector público en el memorándum dice que esto es algo que hay que eliminar del presupuesto público, es decir, se vuelven autosostenibles o bien adoptan otras fórmulas o bien se eliminan por completo. Se suponía que tenían que presentar un plan para el verano de 2012. De momento seguimos esperando a que llegue ese plan y parece ser que, bueno, no saben qué es lo que quieren hacer. Y esto va a tener importancia puesto que va a haber resistencia por parte de los funcionarios de todo el país, que posiblemente estemos hablando de hasta 1 millón de personas. Así que tenemos también que hacer ajustes en el sistema fiscal. Bueno, antes existía la desgravación, ahora se ha eliminado. Bueno, en el caso de las personas de más ingresos se ha eliminado y en el caso del resto de la población se ha reducido. Y esto se consiguió en 3 meses. La interfaz entre el sector público y privado, el gobierno compra del sector privado, por ejemplo, cosas como placas, pruebas de laboratorio, técnicas de imagen, y se ha revisado su forma de trabajar con ellos. Entonces aquí han decidido bajar los precios que estaban pagando. Bueno, ni siquiera fue una negociación, sino que le dijeron al sector privado, os vamos a pagar un 10% menos este año y otro 10% menos el año siguiente. Y básicamente el sector privado lo aceptó. Pero decían que iba a haber revisiones anuales y en el memorándum lo han modificado para ser cada 2 años, porque el gobierno ha podido aplicar la fijación de precios. ¿Qué podemos decir sobre los impactos? Bueno, este es mi propio punto de vista, como cabe esperar. Y algunas de las cosas, bueno, tengo datos que sirven de apoyo a mi punto de vista. Para otras cosas, lo que tengo es una serie de parámetros. Bueno, esto quizás lo podamos analizar durante el coloquio y aquí realmente no tengo tiempo. Pero ¿cuál fue el impacto positivo? Bueno, gastó menos el gobierno y gastaron menos los pacientes debido a revisiones de precio, debido al mayor uso de genéricos y porque se han bajado los márgenes de las farmacéuticas. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, la red de empresas farmacéuticas está en situación de riesgo. ¿Cuánto están ajustando ahora y cuánto se ajustarán en el futuro? Pero hoy los laboratorios tienen problemas, lo cual es cierto, pero no pueden esperar que se aumenten los precios para sacarles de este atolladero. Eso no va a pasar. Entonces, la pregunta es qué es lo que harán en el futuro. Así que este es el riesgo. El uso de los cargos o de los cobros. Bueno, hemos visto algunos signos de uso más adecuado de servicios, pero de lo que no sabemos es si la gente está usando menos el sistema. Y para esto empezamos a tener alguna información que no ha tenido mucho efecto, pero habrá que desarrollarlo más. Después tenemos la gestión del Sistema Nacional de Salud y de los patronos de recetas. Parece ser que ha habido alguna ganancia en cuanto a eficiencia. Y la gente dice que sí que han visto cambios positivos, lo cual va a estar muy bien. Pero que también ha habido un aumento en los tiempos de espera. Pero esto ha pasado en otros países. Y esto es porque ha habido una mayor demanda y no ha habido un crecimiento de la actividad o de los servicios. La cifra que tenemos ahora tiene más de 1 año de antigüedad, lo cual siempre despierta recelos, así que tengo una interrogante sobre qué es lo que va a pasar.
La atención primaria, más acceso a los médicos de familia, especialmente tras firmar el acuerdo con los sindicatos, pero los avances son lentos, sistemas fiscales y su ajuste, menos gasto del gobierno. La parte negativa es que la gente tiene que hacer pagos superiores y ya no pueden deducirlos en la renta. Después, los recursos humanos, supuestamente tenemos una mejor planificación de recursos humanos. Esta es la versión oficial. Posiblemente debería poner un cartelito diciendo atención, atención. Este es el discurso del gobierno y no el mío. Yo no estoy seguro de eso. Después, la interfaz público-privada, menos gasto del sistema sanitario. Y en el sector privado se dice que algunos proveedores están marchando del mercado. ¿Eso es bueno o malo? No lo sabemos, pero bueno, eso es lo que está pasando, especialmente en lo que se refiere a pruebas de laboratorio, que se están clausurando. Subsistemas sanitarios, aquí no hay nada claro. Esto depende del plan y de cómo se vaya a implementar. ¿Y qué es lo diferente en la austeridad? Bueno, esto de aplicar estas propuestas de austeridad es muy duro. Yo no voy a lanzar ninguna propuesta, no me gusta dar recetas a nadie. Y si lo hiciera, me convertiría en médico, sino que prefiero darles los datos. Bueno, lo curioso sobre este memorándum es que más del 80% del memorándum ya se había planteado en varios documentos presentados ante el gobierno en los últimos 10 a 15 años. Si volviéramos sobre estos informes, podemos ver que el 80% de las cosas ya estaban allí, pero no se habían implantado. ¿Qué es lo que producía la austeridad? Bueno, no muchas medidas nuevas, sino que era como una especie de calendario más que otra cosa. Pero ¿cuál es el riesgo mayor que vemos ahora mismo? Sería una inversión de las funciones objetivas, lo cual es la parte peligrosa. Pero ¿cómo podemos empezar cómo podemos empezar a enseñar la economía? Tenemos estas preferencias y tenemos limitaciones presupuestarias. Y esto es importante porque no te permite conseguir todo lo que quieres, pero el objetivo, eso sí, el objetivo sí que está claro. Y la limitación es eso, una limitación, sin más. Y el riesgo de la austeridad es que invirtamos la fórmula y que es la restricción presupuestaria lo que se convierte en el objetivo. Y esto difiere de tenerlo como objetivo único. Y creo que este es un tema crucial que habría que tener en consideración. Pero nos centramos muchísimo en esto que perdemos de vista la diferencia. Pero me gustaría citar la charla de ayer de David Sackler. Él decía que era demasiado peligroso tener a los economistas contigo. Es decir, quítate de en medio a los economistas. Quítalos de en medio. Lo cual, vale, lo acepto. Pero creo que parte de esto viene del hecho de que nunca deberíamos olvidarnos de que siempre hay una limitación presupuestaria. Siempre. Ese es el primer tema. Y el segundo es que esta es una limitación, no es el objetivo. Entonces, yo creo que siempre que lo tengamos en cuenta estaremos jugando bien la partida. Y creo que este es el mensaje fundamental. Deberemos convencer a la gente de la atención sanitaria que sí que están estas limitaciones presupuestarias, pero ese no es el objetivo. Y este es un riesgo que se ve con mucha frecuencia. Pero en Portugal teníamos el programa de ayuda financiera y esto aplicaba presión y también daba credibilidad para los cambios y de ahí que las cosas se produjeran. Pero también había flexibilidad cuando había que ser flexible. Y parece ser que desde mi punto de vista había más flexibilidad en aquellas cosas que no comentaban los periódicos. Es más fácil ser más flexible con aquellas cosas que no reciben atención de los medios, porque de esa manera no das la impresión de ser débil. Así que lo que diría es que en la experiencia de Portugal
la austeridad más la vigilancia por parte de organismos extranjeros es diferente que cuando se compara con la austeridad sola. ¿Cuáles son las aplicaciones? Hemos tenido cambios que han sido implantados por este sistema de vigilancia externo, lo cual ha hecho que el proceso sea creíble. Por parte del gobierno, lo que depende de las leyes, bueno, pues eso sí que se hizo. Entonces, el conseguir que se pusieran en marcha las cosas sí que funcionó, pero lo que queda aquí es que todo lo que depende de las organizaciones, todo lo que depende de la gestión de la gente y de convencer a los profesionales sanitarios que tienen que cambiar, es ahí donde hay demoras durante la fase de implementación. Y posiblemente esto lleve más tiempo. Y algunos de los cambios quizás sean un ejercicio de escaparatismo, sin más. Pero si quieres transformar el sistema sanitario, no se puede hacer a macronivel, sino que tienes que hacerlo a través de las organizaciones y ver cómo trabaja la gente. Y creo que es aquí donde vamos rezagados. Y el resto de las diapositivas, bueno, son 22, pero bueno, los dejaré para la parte del debate. Gracias. Qué bien. Okay. Well, I have a thread here. Let me. Okay. Quiero empezar con unas palabras de agradecimiento a la organización y a Félix. Yo no sé si debo decir gracias o lo contrario, porque es muy difícil para mí como tarea. Pero aparte de eso, no se me ha permitido hacer la presentación de las diapositivas hasta ayer, que es cuando preparé las imágenes. Pero me gustaría empezar diciendo que no somos evangelistas. Así que la economía no es un tema de venderse a sí mismo, ni tampoco es una cuestión de verdad. No se trata tampoco de una cuestión ideológica, sino que se trata de equilibrar, establecer un equilibrio con otros objetivos dentro de un sistema. Y esta es la diferencia que tenemos en el caso de la sanidad pública. Entonces, en nuestros genes tenemos una serie de objetivos diferentes de la sociedad, que es algo que portan nuestros genes como economistas de la salud. Y desde luego la salud es un objetivo importante, pero no es el único. Y después está la crisis económica. Y lo que voy a hacer aquí es hablar sobre el caso de España, porque es la realidad que mejor conozco. Incluso aunque el título de la sesión se refiera al sur de Europa, pero bueno, voy a hablar concretamente de España y ver de qué manera podemos luchar contra la crisis. Pero me gustaría empezar con los efectos de la crisis sobre la salud. La crisis económica tiene una serie de efectos sobre la salud de la población a través de diferentes procesos y mecanismos. Y es muy importante hacer una distinción, puesto que las políticas deberían abordar los temas más importantes. Por ejemplo, el tema de la pobreza, del paro, la pérdida de ingresos en las unidades familiares, situaciones que afectan a los niños. Este es un antiguo esquema de los efectos derivados de la crisis económica y está en español. En fin, ya lo siento para los que no entiendan el español. Pero aquí establece una diferenciación entre los efectos a corto y largo plazo y también entre los efectos directos e indirectos. Algunos de los efectos
se producen a través de la distribución de rentas o a través de la concentración de la riqueza de la población, mientras que otros tienen que ver con otros dos mecanismos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la renta y la pobreza y el otro tiene que ver con el desempleo. Hoy tenemos una sesión donde se hablará sobre el efecto que tiene el desempleo sobre la salud. Es decir, te ves obligado a cambiar tu estilo de vida debido a la crisis y quizás algunas familias